Bueno, buenas tardes. ¿Cómo se llama? Por el micrófono no. Venga, buenas tardes. Hoy es la segunda sesión del repertorio de acciones formativas que nos está trasladando Mariano, que le habíamos pedido. Es que no se oye. Hola, así ahora. Decíamos que es la segunda sesión en el mes de febrero. En el mes de febrero tuvimos En el mes de febrero sí. En el mes de febrero tuvimos la primera sesión sobre un poco la historia de Leganés y cómo vivía la gente en Leganés. En febrero nos estuvo contando cómo se vivía en Leganés, cómo se vivió durante la Segunda República. Y hoy la segunda sesión nos va a contar cómo vivían las vecinas y vecinos de Leganés, cómo vivieron el periodo de la Guerra Civil. Ya tenemos prácticamente cerradas las siguientes sesiones, que van a ser más intensivas para intentar cerrarlas antes de irnos de vacaciones, y aunque lo vayamos recordando, os lo recuerdo ahora para si alguno os queréis ir reservando los días. Vamos a cambiar de los jueves a los miércoles, porque parece que los jueves hay más dificultad de gente que nos ha trasladado, que tiene problemas para estar, y vamos a cambiar las sesiones a los miércoles. Y la próxima, que será sobre Leganés durante la posguerra, es el miércoles 7 de mayo. La de Leganés durante la dictadura, el miércoles 21 de mayo. Y la de los inicios, los albores de la democracia en Leganés, será el 4 de junio. Vamos a intentar hacerlas todas, no sé si son en semanas alternas, cada 15 días, y bueno, a ver en junio si vemos que todavía es tolerable para mantener la última sesión, o lo vamos a intentar, y si no, nos la llevaríamos ya para el inicio del próximo curso. Entonces yo un poco más, quiero decir que Mariano va a hacer porque conocemos un poco más ese periodo, y bueno, ya nos contó el otro día la dificultad que supone para él el hablar así en público, pero bueno, que se lo ha puesto como labor y se lo agradece. Venga, pues. A ver, habla tú, Mariano. Ahora habla. No, pero habla por este. Sí, se oye bien, ¿no? Sí, pues ya está. Bueno, buenas tardes y gracias por vuestra asistencia y gracias a Podemos. Hoy vamos a discutir, y en los próximos días, una materia que no se estudia en las escuelas, porque no se llega con el temario, que es la Guerra Civil, la República y la dictadura. Y así tenemos que hoy día los jóvenes, pues hay muchos que añoran al señor Francisco Franco, la dictadura, porque realmente en los institutos y en los colegios no se explica lo que fue la dictadura de Franco. Yo lo que quiero hacer es que, independientemente de la ideología de todos los que estéis aquí presentes, es que os situéis en la España del año 36, para saber por qué unos vecinos se inclinan por un lado y otros vecinos se inclinan por otro. Lo que voy a hacer aquí es prácticamente, está todo documentado en documentos de archivos municipales, regionales y estatales. El Archivo Municipal de Leganés, los archivos históricos, el Archivo Histórico Nacional, el Archivo General Militar de Ávila, de Segovia, de Guadalajara, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que es todo con documentos de la propia dictadura, que han estado ocultos. Por ejemplo, hasta el año 2010 no se pudo acceder al Archivo Histórico Militar, que está en el paseo está en el Archivo Militar, hasta el año 2010, que tiene 450.000 sumarios de españoles que pasaron por un consejo de guerra. En Leganés realmente lo que durante mucho tiempo solo hemos conocido la historia de los que se sublevaron contra el gobierno legítimo de la República, es decir, la historia oficial de los que se sublevaron contra el poder instituido por las urnas y a todos los vecinos. El resultado fue una reconstrucción del pasado sesgada, incompleta y manipulada
a la que alguno con sus obras todavía en este municipio quiere perpetuar. Solo cuando accedimos, como he dicho anteriormente, a los legajos documentales, podemos realmente acceder a lo que realmente fue la historia en este municipio. Sobre todo gracias a que la dictadura recogía exclusivamente todo lo que hacía en papel, lo documentaba. Y todo aquello que no fue quemado en la Sierra de Madrid cuando empezó la democracia está todavía en los archivos. ¿Qué ocurrió en el recinto militar del regimiento? Sí, en esto vamos a ver. En Leganés hay 4 días fundamentales para que la sublevación no se lleve a cabo, del 18 al 21 de junio. Lo que ocurrió en el regimiento de ingenieros está documentado con las actas del Consejo de Guerra contra los que se sublevaron contra la República, las declaraciones de los testigos, veredictos, conclusiones, revisión posterior del juicio que se llevó a cabo en el año 1940 y 42 por el régimen franquista, la prensa de esas fechas. Igualmente se ha tomado en consideración los relatos de diversos historiadores y protagonistas del conflicto civil que hacen referencia a lo que ocurrió en nuestro municipio en julio del año 1936. Voy a hacer una breve exposición de lo que sucedió el 18 de julio a nivel general y ya lo vamos a centrar el 99% de los casos en el tema de Leganés. 110 días después del comienzo de la guerra civil, los militares sublevados se entran en Leganés y ocupan el municipio. Fue una rebelión contra el poder instituido por las urnas militares, que en el terreno político estuvo apoyado por la Confederación Española de Derechas Autónomas, por la incipiente Falange, por los requetés y por los caciques tanto de Andalucía como de Castilla-La Mancha. En el ámbito económico estuvo apoyado por Juan March, que fue el que pagó el avión que trasladó a Franco desde a África. En el plano moral por la Iglesia, en el plano internacional por la Italia fascista y la Alemania de Mussolini, de Hitler, y en la sombra, y eso es incluso una cosa que se ha olvidado siempre, en la sombra por los gobiernos francés e inglés, que muchas de las causas por las cuales no se accedía, no entraba en material militar de la Unión Soviética fue debido a estos dos gobiernos. Y fue un golpe preparado el 16 de febrero de 1936, es decir, desde el mismo día en que en las urnas vuelve a ganar el Frente Popular. No es la muerte de Calvo Sotelo, el 13 de julio de 1936, la que desencadena la guerra civil, como siempre habían planteado todos los historiadores franquistas. De hecho, a primeros de julio ya hay una delegación monárquica en Italia pidiendo a Mussolini que les dé dinero y que les dé armas. Y una de las cosas que llama la atención es por qué no triunfa en Madrid el golpe militar y sí triunfa en la mayoría de lo que es Castilla-La Mancha y Castilla-León, zonas normalmente agrícolas. El plan de los sublevados era que los regimientos de ferrocarriles de Leganés, de Getafe y de Cuatro Vientos, junto con la Guardia Civil y los voluntarios, tenían que formar una columna dirigiéndose a Madrid para controlar los centros de poder de la capital. ¿Por qué fracasa el plan de los sublevados? Sobre todo, básicamente, fracasa por el acoso que tienen las guarniciones leales a la República, que también sucede en Leganés. Los enfrentamientos en el interior de los recintos militares entre los leales y los sediciosos, la presión de los milicianos rodeando el exterior de las sedes militares, que se sucedió también en Leganés, también obra de la UNRWA, la Unión Militar Republicana Antifascista, que tenía gente en los cuarteles y jugó un papel muy fundamental e importante en el tema de frenar el golpe en los cuarteles, además de la descoordinación de las fuerzas sublevadas. En este aspecto tuvo un importante papel los cantones del sur en el fracaso de la rebelión militar, sobre todo Campamento, Carabanchel
Cuatro Vientos, Leganés y sobre todo Getafe. Los bombardeos de la aviación de Getafe fueron los que inclinaron la balanza en los cuarteles de Carabanchel y Vicálvaro, que fueron decisivos para la rendición del cuartel de la Montaña. En el lado republicano sucedió algo parecido, por la negativa del gobierno de entregar las armas a los milicianos. Porque según palabras de Raymond Kahn, con palabras acertadas, que viene a decir, es aquí, Raymond Kahn viene a decir: durante estos días críticos ningún bando actuó con decisión. Si el ejército hubiera conseguido alzarse en toda España el 18 de julio, la vieja receta del pronunciamiento hubiera sido una vez más efectiva como instrumento de cambio político y se habría evitado la guerra civil. Y si el gobierno hubiera ordenado armar a los trabajadores el 17 de julio, en lugar de hacerlo días después o de no hacerlo, en absoluto como en Galicia, acaso se habría aplastado la rebelión más eficazmente. Argarás, que es un historiador franquista, mantiene la tesis de que en Getafe se decide y resuelve el destino de la sublevación en Madrid. ¿Qué consecuencias tiene a nivel económico y político la guerra civil? En primer lugar, un descenso del poder adquisitivo de la renta per cápita de 4.436 pesetas. Un incremento, se duplica por 2 el índice de precios de los alimentos, el 199,60%, el índice general de precios sube casi un 80%, baja el salario industrial un 17%, el salario agrícola un 44% y el poder medio de los trabajadores baja un 20%. Haciendo una similitud de que en el año 35 un trabajador ganara 100 pesetas, en el año 1954, es decir, 20 años después, todavía no llegaban a esos 100 pesetas, estaban cobrando 90 pesetas, mientras que los agricultores estaban cobrando la mitad de lo que estaban ganando en el año 1935. Y el salario medio se había bajado, se situó en el 80% 20 años después. En cambio, el índice de la productividad se incrementó un 138%, la agrícola fue un 65% y la productividad media fue de 110%. ¿Qué pasó en Leganés? Entramos en Leganés del 18 al 20, los 4 días fundamentales de estos días de julio. El enfrentamiento a los golpistas se centra prácticamente en 3 concejales republicanos. Perucho, Pedro González González, del Partido Republicano Radical Socialista; de Ariño, Ramón Ariño, también del Partido Republicano Radical Socialista y luego posteriormente de Izquierda Republicana; y Mariano Mayoral Mingo. Son los 3 sobre los que va a recaer el peso para que el municipio no se añada a la sublevación. Ese día 18 de julio hubo una reunión urgente de los concejales en el ayuntamiento, se pusieron en contacto telefónico con sus respectivos partidos políticos para ver qué había que hacer, qué tenían que hacer, para recibir en definitiva instrucciones. Pulsaron la situación de la Guardia Civil del municipio, a ver en dónde estaban, que no dio respuesta hasta prácticamente el día 20 de julio. Desde Madrid lo que les plantean es que tranquilidad y sosiego, que el objetivo prioritario de la corporación sea mantener el orden en el municipio, detener a aquellos vecinos que intentan alterar el orden público con consignas a favor del golpe de Estado y desmentir los múltiples bulos que había entre la población. Mayoral, por su parte, Mariano Mayoral, socialista del Partido Socialista Obrero Español, recaba la posición de la Guardia Civil, como he dicho anteriormente, que bajo su punto de vista es vaga y titubeante, mientras que Ariño recaba la información del coronel del cuartel, que le plantea que la situación es tensa dentro de los recintos del cuartel. Una vez que los concejales celebran esa reunión, convocan urgentemente una reunión de las fuerzas del Frente Popular, entre ellas al Partido Republicano Radical Socialista, al Partido Socialista, al Partido Comunista, a la Unión General de Trabajadores, a la Sociedad Adelante de Albañiles, a la Sociedad de Obreros y Agricultores La Constante, al Comité del Manicomio del Frente Popular
y a la Sociedad de Obreros y Empleados de las compañías de tranvías. Todos ellos reclaman la entrega de armas y deciden controlar las calles, el cuartel y la vía de acceso al municipio y organizar pequeños grupos de información a vecinos. Dividen el pueblo en varias zonas que las recorren varias personas junto al sereno y al alguacil. Una cosa que hizo importantísima, yo creo, el gobierno republicano fue unificar en una sola persona la responsabilidad dentro del municipio y no diversificar con varias cabezas, que posiblemente hubiera sido uno de los errores que se hubiera cometido en el municipio. Porque le dejan el mando al alcalde, a Pedro González Perucho. Un papel fundamental en el cuartel de ferrocarriles lo lleva a cabo el Partido Comunista de España, que tenía soldados que eran del Partido Comunista y de la propia UNRWA que hemos hablado anteriormente, de la Unión Militar Republicana Antifascista. Entre el 19 y el 20 de julio, miembros del Comité del Frente Popular de Leganés se desplazan al gobierno civil y a la sede del Partido Socialista a pedir armas que se les niega. Por la tarde vuelven a insistir, van a la sede de la izquierda republicana, que les dan 50 fusiles Mauser con un solo cargador, que son trasladadas a la Casa del Pueblo. ¿Cuál es la posición de la fuerza viva del municipio? Pues apoyaban la incipiente organización falangista local, no les desagradaba lo que ocurría a los antiguos afiliados de Acción Popular y de las Juventudes de Acción Popular, las llamadas camisas verdes, a imitación de las camisas negras de Italia o de las camisas pardas de Alemania. Asintieron los concejales del bienio negro, que como vimos la otra vez es desde el 33 a las elecciones de febrero del 36. Tampoco no les disgustó mucho a los integrantes de las fortunas de la localidad y a los caciques. Había una actitud pasiva de los profesionales locales y las escasas profesiones liberales que existían en el municipio. Esperaban el suceso los pequeños y medianos propietarios agrícolas del municipio, los industriales y parte de los propietarios de los pequeños comercios y servicios instalados en Leganés. El denominador común de todos ellos es que no abandonan el municipio, colaboran con el incipiente nuevo Estado y algunos pasan a formar parte de su estructura política municipal o sindical a nivel local. Entre todos ellos, prácticamente van a formar parte del aparato político de la Falange, de las estructuras de la dirección del aparato del sindicato vertical de la localidad, de la maquinaria política del ayuntamiento, del franquismo local y de la propia institución municipal, porque algunos de ellos son contratados por el ayuntamiento. ¿Qué ocurre en las calles del municipio? Básicamente es una tensión alta. Los falangistas locales y miembros de la Confederación Española de Empresas Autónomas, conociendo la división en el cuartel y la indecisión de los militares, deciden, una vez perdido el miedo, lanzarse a la calle en apoyo del golpe militar. Recorren las calles principales de Leganés, algunos uniformados con la camisa azul, la bandera roja y negra, el yugo y las flechas, cantando el cara al sol, utilizando el saludo fascista. ¿Cuál es la actitud? Esta actitud llega al Frente Popular, que organiza un grupo de milicianos para ir a su encuentro e impedir que siguieran haciendo apología del fascismo. Y ambos grupos coinciden en la calle Nuncio. La debilidad numérica de los adeptos al golpe militar les impidió conseguir su objetivo, que no era otro que querían arengar a los militares para que se sublevaran y apoyaran el golpe de Estado del 17 de julio. ¿Y qué pasa en el regimiento de ferrocarril? Que es importante porque de aquí es una de las cuestiones por las cuales el golpe militar no funciona en Madrid. La base documental no es la especulación, no es la historia oral, es una base documental de los actos del Consejo de Guerra contra los militares del ferrocarril, las declaraciones de los testigos de ambas partes, los veredictos, conclusiones y sentencias de la República y su revisión posterior cuando Franco gana la guerra.
El cuartel estaba dividido en dos partes bien importantes. Algunos oficiales formaban parte del Frente Popular. La mayoría de los jefes y oficiales estaban a favor del golpe. Los suboficiales y la clase de tropa condenaban el pronunciamiento. Y durante estos 4 días hubo frecuentes comunicaciones telefónicas con los adictos al golpe dentro del cuartel. Los elementos de izquierda se ponen de acuerdo con el ayuntamiento a través de la garita, que no sé si existe, ya no recuerdo, que hay justo en el puente que va hacia la ermita del parque. No recuerdo si existe o no existe, pero estaba muy cerca. Entonces, esa era la comunicación que tenían los militares de izquierda con la gente del pueblo de Leganés. El cuartel estaba cercado por los vecinos y por madrileños que habían llegado en tranvía y en camiones al municipio para apoyar al pueblo de Leganés para que el cuartel no se sublevara. Debido a la tensión que hay en el cuartel, lo que hace el 20 de julio los militares es que se autoriza la salida de una columna hacia 4 vientos para evitar la confrontación interna en el interior del recinto militar, y cuando llegan al cuartel esta columna militar se dan cuenta que está dominado por los milicianos, con lo cual vuelven a Leganés. Después de ello hay una separación de aquellos que estaban a favor del golpe, los meten en el cuarto de banderas, los aíslan de ahí en un momento determinado, y es el comité antifascista del ayuntamiento, del cuartel, el que hace esa lista que manda a Madrid para que hicieran con ellos lo que correspondiera. Sobre todo era para evitar los asesinatos y los detenidos que pudieron haber habido en el cuartel. Lo que hacen es los llevan a la Dirección General de Seguridad, custodiados por milicianos. La DGT los suelta, los manda a su domicilio y a los pocos días se pasan al bando sublevado, la mayoría de ellos. Por eso 12 de ellos son juzgados en rebeldía, porque estaban ya en el campo nacional, entre comillas. Bien. Más de 2/3 de los vecinos del municipio abandonan la Leganés ante la llegada de las tropas sublevadas. Desde finales de octubre del 36, miles de familias abandonan Leganés, empiezan a abandonar el municipio por la cercanía del frente y por el miedo al moro. Sin ninguna cuestión peyorativa, era así, miedo al moro. La alarma había sido dada porque el enemigo había llegado a mediados de octubre a Las Navas y a Chapinería, el 21 de octubre a Navalcarnero, el 31 de octubre se alzaba Valdemoro, el 23 de octubre sufría Madrid el primer bombardeo y el 30 de octubre un nuevo y durísimo ataque recordaba sin lugar a dudas que Madrid ya era un frente de batallas. La mayoría de la gente que abandona Leganés, como podéis suponer en los años 30, eran gente humildes en su mayoría. Con ellos subían el comité del Frente Popular, los dirigentes de las organizaciones del Frente Popular, el ayuntamiento en pleno. Los medios utilizados fue el tranvía, los carros, andando, etcétera, etcétera, con dirección a Carabanchel. Una vez que llegan a Madrid, el comité de recepción de los evacuados, por así decirlo, prácticamente un 80% de los vecinos de Leganés van a ocupar los chalés del Viso, que sus propietarios habían abandonado para irse a la zona nacional. El padrón municipal del año 35 era de 6.024 personas, que se reducen a 3.716 civiles si descontamos los militares, los enfermos del manicomio, las monjas y los agustinos que había en Leganés en aquellas fechas. El padrón del 37, 2 años después, es decir, contabiliza en el municipio 1.167 vecinos, es decir, solo un tercio de los que en el año 37, 36, 5
había en el municipio. Por tanto, 2.549 vecinos, los 2/3 de los habitantes de Leganés, toman el camino de Madrid en carros, en tranvía o bien andando. Una de las cuestiones es Leganés, en esos años, sobre todo, hay más militares que civiles en el municipio hasta el año 1942, es decir, 3 años después de acabada la guerra civil. Antes de irse, el ayuntamiento, los concejales, se reúnen en la plaza del Salvador, bueno, en la plaza de España, que era antes la plaza de la Constitución, y es el último discurso político de Perucho del alcalde. Dice que la corporación podía haber errado en algunas decisiones, pero que todos los concejales habían sido representantes de ciudadanos honestos. Advirtió, y acertó, que sobre ellos recaería el estigma del desprestigio de sus personas y de sus obras. Recordó que habían sido fieles a su programa electoral, planteado en el pleno del 5 de junio de 1931, que, como habíamos visto, era las escuelas y la llegada del agua. Pidió perdón por no haber podido salvar a los 4 muertos, a los 4 vecinos asesinados en agosto del 36. Negó rotundamente que del consistorio saliera la lista que manejaban los miembros de la FAI de Carabanchel Alto. Justificó la quema de imágenes de la iglesia y las 2 ermitas como un mal menor, porque lo que querían hacer es quemar la iglesia y las 3 ermitas que había en ese momento, y él consiguió que sacaran solo las imágenes y las quemaran en la plaza de España. Tanto las imágenes de la iglesia del Salvador como la de la Butarque y la Soledad. Dijo públicamente que no era partidario de la violencia contra los vecinos contrarios a la República y arremetió contra los grupos de incontrolados que habían socavado los cimientos y la imagen de la República. Manifestó que no le importó poner en peligro su integridad personal y política para salvar a vecinos y animó a todos a ir a las trincheras. Bien, la guerra civil del 18 de julio al 4 de noviembre del 36. Una vez que se da el golpe de Estado, el ayuntamiento tiene hay una total normalidad administrativa. Durante esos 2 meses, hasta el 10 de noviembre, hay convocados 3 plenos municipales, y en todos ellos básicamente son cuestiones de normalidad administrativa. Que se quema un vetor, que había la organización de la colonia escolar, se aprueba el plan de aprovechamiento forestal, se embarga los bienes seguidos contra algunos deudores del ayuntamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Sebastián Martín, de la empresa Martín, en un escrito hace cesión al ayuntamiento de la concesión y del material del automóvil, y para ello se crea una comisión al respecto. Como luego vino la guerra, al final no hay nada que hacer. Quiere decirse que el propietario de la empresa Martín quería que se municipalizara el servicio de Leganés hacia Madrid. Leganés fue un municipio básicamente tolerante durante los 5 años de experiencia republicana y los 4 meses de la guerra civil. No se sucedieron hechos relevantes que reseñar. No hubo enfrentamiento entre vecinos de diferentes ideologías, excepto lo que hemos comentado anteriormente del choque que hubo entre los republicanos y los fascistas para arengar a los militares del cuartel. No hubo sangre en sus calles. Será a partir del triunfo del Frente Popular, del golpe militar, durante la contienda civil y en la posguerra, cuando la tolerancia se llegue a emborrenar. Y una cosa que quiero que quede muy clara, es que los republicanos de Leganés no participaron en ningún asesinato de los vecinos de la derecha, que es lo que está diciendo, o lo que decía, o lo que dice la derecha cuando tiene ocasión de hacerlo. Y lo más cercano posible fue cuando el ayuntamiento cambió todas las calles de los golpistas, de los militares golpistas. Todavía
El que hoy es alcalde de Leganés decía que los rojos habían matado a muchos paisanos del municipio. Es con datos en la mano, con documentos, que no es verdad, es mentira. Es la historia oral que muchas veces se tergiversa en función de quién la dice. Y así lo puso de manifiesto en septiembre del 41 el alcalde del municipio, Antonio Martín Berenjáudenes, en contestación a 10 preguntas que solicitaba el fiscal del Tribunal Supremo. Y 2 años antes, también el alcalde de la localidad, Aurelio Mendigochea Carriche, en un escrito al juez militar de la causa general. También quiero que quede muy claro que ninguno de los 33 caídos por Dios y por España de la lápida mortuoria de la Iglesia de El Salvador fueron asesinados en la villa. Esa placa luego se desmanteló el 13 de julio de 1984. Durante los 33 meses de contienda civil, en el municipio, durante los 33 meses de contienda civil, fallecieron en el municipio un total de 31 residentes y no residentes, 16 por bombardeo de la aviación de ambos contendientes, 14 fueron asesinados, 10 de personas no reconocidas como residentes, es decir, cadáveres sin identificar, y 4 residentes en el kilómetro 1 de la carretera de Toledo, además de un transeúnte. En Leganés sí se practicaron, efectivamente, detenciones, registros de domicilios, de vecinos de derechas, pero no hubo checas, ni sacas, ni paseos. Nada, absolutamente nada. Si bien es verdad que se sobrepasaron en sus funciones al llevar a efecto varias detenciones al margen de la legalidad vigente. Sabéis que desde julio hasta últimos de octubre el gobierno está desaparecido y campan por sus anchas los milicianos haciendo lo que le venga gana. Pues en ese periodo es cuando en Leganés se ocurre la detención ilegal de personas de derechas que hubo en Leganés. Efectivamente se efectuaron detenciones de vecinos sin ninguna consecuencia. Lorenzo Carrasco, el veterinario municipal, estuvo detenido, pero a las pocas horas fue soltado. Otros vecinos sí fueron detenidos y permanecieron varios días en el ayuntamiento, fueron llevados a Madrid y encarcelados, en concreto la viuda de Miguel Reguera, María del Mazo Blanco, que encontraron armas en su domicilio. Hubo registros, efectivamente, de destacados vecinos de vías derechistas con el objetivo de buscar armas en sus viviendas. Y el jefe de Falange, Martín Berenjáudenes, indicó que la detención del 12 de agosto de 1936 tuvo el apoyo de las autoridades locales y la colaboración de algún miliciano, pero en ningún momento dice que los milicianos del municipio fueran o asestaran un golpe mortal a esos cuatro vecinos. Es verdad que hubo quema de las imágenes, de las iglesias, como lo he dicho antes, y las ermitas, y en 1958, una publicación de la Diputación Provincial de Madrid, totalmente franquista, se recoge la valentía de Perucho al enfrentarse a los milicianos para que no quemaran la iglesia. Él cerró la iglesia con una llave, la iglesia de Salvador, y los milicianos no pudieron acceder a ella para conseguir su objetivo, que era la quema. Y ese fue el acto más violento que sucedió en Leganés, en palabras de Mendigochea Carriche, alcalde del municipio, en mayo de 1939. En el municipio tampoco hubo persecución religiosa. Al contrario, se favoreció la huida a Leganés de las monjas y de los agustinos del convento en el mes de agosto. Perucho mandó evacuar a todos los religiosos hacia la capital, en la única camioneta que en aquellos momentos tenía la empresa Martín, y les dijo que se dirigieran hacia Alcorcón por la calle del Charco, en lugar de tomar la calle del Sol para encaminarse hacia Carabanchel, que sabía que allí estaban gente de la FAI, gente de la FAI. Según las alumnas del colegio de las monjas y testigos presenciales de los hechos, las monjas salieron del colegio en ropa de calle con un sombrero de la época para tapar sus cabezas y esconder los rapados de sus cabelleras. Y a los agustinos los acompañaron milicianos armados hasta Madrid. Luego ya en Madrid, efectivamente, fueron fusilados. Pero en Leganés no hubo ninguna
persecución. Se aplicó el decreto de clausura de la iglesia parroquial, efectivamente la iglesia fue cerrada, se llevó a cabo una depuración de funcionarios afectos al golpe militar. De una plantilla de 33 empleados, 12 fueron depurados por desafectos a la República y 3 separados del servicio y jubilados. Hubo incautaciones, claro que hubo incautaciones. La finca de la Mora, pero se incautó porque su dueño se fue a Madrid y no quería recoger la cosecha, con lo cual los propios trabajadores que tenía ese empresario fueron los que recogieron la cosecha y el Ayuntamiento de Madrid incautó la finca para que los trabajadores siguieran trabajando en ella. Se incautó la casa del cura párroco, estaba en la avenida de Fuenlabrada. Se incautó el domicilio de Antonio Martín Begue, donde se instaló el Comité del Frente Popular. Se incautó el domicilio de la Vida de Reguera, que habían encontrado armas en su domicilio. Se incautó la casa del general Aranda, en la calle Juan Muñoz, donde se instaló el Frente de Mujeres Antifascistas. Y las escuelas públicas de colegios privados porque fueron cerrados por sus dueños, con lo cual el ayuntamiento los incautó para abrirlos y que los niños del municipio pudieran seguir teniendo las clases. Tampoco se aplicó el decreto de la República del 27 de julio del 36 de incautación y ocupación de edificios y congregaciones religiosas. Por eso se llevó a cabo el cierre cautelar del Colegio de las Monjas en lugar de su ocupación, que es lo que planteaba el decreto del 27 de julio. Hubo un cierre cautelar también de la farmacia de Pablo Durán, que había fallecido, era uno de los 4 que que fueron encontrados fusilados en el kilómetro 1 de la carretera de Toledo, y fue clausurado el colegio privado de, a lo que soy de la que no sabéis, de Don Manuel, que era la única escuela privada que había en aquellas fechas en el municipio. Sin embargo, y es lo que nos dice la derecha, los cuatro locales que impartían la enseñanza pública en Leganés fueron ocupados por los militares y utilizados como cárcel, polvorín, almacén de víveres, almacén de bienes ausentes y como servicio de correo militar. Y el Colegio de las Monjas, todavía en el año 39, a finales del año 39, estaba ocupado por la Jefatura de Transportes Militares. En definitiva, yo creo que la templanza del gobierno municipal y de algunos militares, los afectos y los desafectos del golpe, evitó el enfrentamiento en el municipio. Según la causa general, que fue instruida por el Ministerio Fiscal, con objeto de instruir los actos delictivos que habían cometido los rojos durante el periodo de la República y reunir pruebas para utilizar luego los consejos de guerra y legitimar el gobierno de Franco, elaboró un informe con miles de legajos que se pueden encontrar en pares. Si entráis en pares podéis encontrar todos los cerca de 4.000 cajas que existe de la causa general. Actualmente están depositadas en el Centro Democrático, en el Centro el CDM, no me acuerdo cuál es, Centro... Según la causa general también, que hecha por el franquista, no se destruyó el registro civil, ni los libros sacramentales de la Iglesia de El Salvador, como en otros municipios, como Fuenlabrada, Getafe o Alcorcón. El archivo judicial fue desordenado, pero no quemado, como en otros municipios. Y no fueron asesinados funcionarios de cualquier índole, jueces, fiscales, secretarios de juzgado, como en otros municipios. Hubo efectivamente tensiones los días anteriores al golpe militar, pero por parte de los pocos afiliados a Falange, Renovación Española y Acción Popular. En consecuencia, durante la guerra, en este periodo hubo 78 muertes durante la guerra civil, 16 hijos del pueblo que llamamos, 4 asesinados, no en Leganés, el 13 de agosto de 1936 en el kilómetro 1 de la carretera de Toledo, 7 fallecidos en el frente de batalla, 2 fallecidos como consecuencia de los bombardeos republicanos en la localidad, 2 fallecidos fuera del municipio y un desaparecido, y 35 personas que eran vecinos del municipio, 4 hijas de la caridad,
asesinadas en la Puerta de Hierro, 8 padres agustinos, 6 frailes agustinos y 17, y 15 transeúntes. 6 cadáveres sin identificar, 4 identificados y 2 como otros. En la lápida de la iglesia podéis ver si se ve bien, los 33 personas que estuvieron en la placa que había en la iglesia de El Salvador, a mano izquierda según se entraba a la entrada, con los nombres y apellidos y el lugar del fallecimiento, con lo cual se quita esa de que fueron matados en Leganés. Fueron en el cuartel de la montaña, los 4 asesinados en la carretera de Toledo, otro en la carretera de Vallecas, es decir, si lo podéis saber, no os digo, asesinados en la Puerta de Hierro las monjas, los curas fueron asesinados, los agustinos, pero repito, ninguno en el municipio. Lo tenéis ahí, asesinados en Madrid, desaparecidos en La Checa, en Nueva Checa, en Vicálvaro, en la cárcel de San Antonio, en La Saca, en Paracuello, etcétera, etcétera, pero repito, ninguno en Leganés. ¿Por qué los pusieron? Pues porque no había ninguno asesinado en Leganés. Bien, voy a ver si un poco más deprisa. En Leganés son 2 fortines, cerca del barrio de la Avanzada, en Fuenlabrada, que estaban dentro del tercer anillo que el general Masquelet planteó para la defensa de Madrid, que creó 4 anillos concéntricos alrededor de la capital, básicamente a raíz por el suroeste de la capital, y en Leganés tenemos 2 de esos fortines. Se encuentran a 200 metros escasos del barrio de la Avanzada, de Fuenlabrada, entre el kilómetro 55 de la M50 y el kilómetro 2 de la M409. Aquí tenéis los cuatro anillos concéntricos. El primero iba desde Villamanta, pasando por Navalcarnero, El Álamo, Batres, Casarrubuelos, Torrejón de Velasco y Cienpozuelos. El segundo estaba desde Quijorna hasta Móstoles. El tercero, que es el que nos corresponde, estaba de Alcorcón, Leganés, Getafe hasta el Cerro de los Ángeles. Y el cuarto anillo ya entraba dentro de lo que son los distritos de la capital. Básicamente, Majadahonda, Pozuelo, Latina, Los Carabanchel y el Puente de Vallecas. Tenéis aquí su situación, que se ve más claramente en esta otra diapositiva. Tenéis aquí la M50, la M409, que es la carretera de Leganés a Fuenlabrada, y en este punto están las dos casamatas del tercer anillo republicano para defensa de la capital. Aquí los tenéis, donde están. Como veis al fondo está Fuenlabrada. Estos son los 2 fortines que no fueron acabados, pero sí utilizados por las fuerzas republicanas entre el 2 y el 4 de noviembre de 1936. Aquí tenéis otra perspectiva. Bien, el 4 de noviembre de la sumisión a la amnistía es lo que yo creo que el recorrido que hizo el Ayuntamiento de Leganés desde el año 36 hasta el año 76. Esta frase refleja perfectamente el itinerario recorrido por el municipio, sus habitantes y el Ayuntamiento durante los 40 años de dictadura, con su punto de partida en el 36 y su punto de llegada en el 76, cuando concejales de la dictadura piden la amnistía. Fueron concejales que fueron elegidos en las últimas elecciones municipales del municipio en el año 73, y en uno de sus plenos, al fervor que había en aquellas fechas, en lo que es en España, en Madrid y en Leganés, el fervor de la amnistía. La entrada de Leganés previa estuvo jalonada de intensos combates entre ambos contendientes, sobre todo en los alrededores del tercer anillo, como he dicho anteriormente, a 200 metros del barrio de la Avanzada. En esta batalla se utiliza por los republicanos un tren blindado como el que aparece en la película de Doctor Zivago, pero no solo en Leganés, también en Getafe, en la línea hacia Andalucía, en Leganés y en Móstoles.
El diario de operaciones del general Varela recoge en esas fechas que hubo más de 400 bajas ese día, el día 4, entre 3 y el 4 de noviembre de 1936, lo que prueba la violencia de los combates y la resistencia republicana que hasta esos momentos no se había dado nada más que en Badajoz, Talavera y Maqueda, de la provincia de Toledo. En Leganés las tropas republicanas estaban mandadas por Carrasco, un paisano improvisado de teniente coronel, que Ángel Lamas, un militar del Ejército Popular de la República y jefe del Estado Mayor de la zona centro, valoraba así la situación del tercer anillo de la capital. Dice, con tropas carentes de cohesión y sólida moral y con descabellados mandos, haciendo cada cual no lo que le mandaban, sino lo que bien le pareciese, en fin, cualquier cosa menos la sombra de un ejército. Pues a pesar de eso, la guerra duró 3 años. Frente a un ejército profesional, frente a un ejército con estructura, con orden y mando, con escalas, con los moros por delante, resistieron 3 años. Y luego además el parque de operaciones republicano, te echas a reír, pero bueno, se hace eco de que bastantes fusiles de los milicianos no picaban las balas. Entonces, la batalla de Madrid realmente comienza el 4 de noviembre y finaliza el 23 del mismo mes en Leganés. Las tropas del general Varela conquistan Leganés. Marrón con sus hombres fueron los primeros que entran en la localidad como ejército de ocupación, que es lo que el apelativo que utilizaban los militares cuando entraban en un municipio. La gente que se queda en Leganés ve con entusiasmo aparecer el primer tanque acompañado de soldados regulares por la carretera de Fuenlabrada, y las tropas legionarias y las moras acceden por la carretera de Getafe. Y Andrés, el de los piensos, se sube al campanario y empieza a tocar las campanas. Los de Leganés saben a quién me hablo. Que luego fue un estaperlista y un concejal del franquismo. Una vez que están en el municipio, izan la bandera bicolor en el balcón del ayuntamiento, toman posesión efectiva de la villa, establecen puntos de observación en una torreta del cuartel de ferrocarriles y empiezan a controlar los puntos altos del municipio, sobre todo los cerros que tenemos en el municipio, el cerro de Matagüelles, el cerro de Buenavista, el cerro de la Cabeza, el de Móstoles, el del Cuerno y el del Castañar. Controlan la estación ferroviaria, la central eléctrica y las entradas a la localidad por la zona en la cual estaba la República, por Villaverde y Carabanchel, y aseguran retaguardia en Getafe, Alcorcón y Fuenlabrada. ¿Muy pesado? No, súper interesante. Vamos, varios pelotones de soldados se despliegan por el municipio en previsión de francotiradores o conatos de resistencia, pero el grueso de las 2 columnas que entran por la carretera de Fuenlabrada y la carretera de Getafe se dirigen al cuartel. Horas después llega la columna de orden y policía de ocupación, que inicia la limpieza y el paseo, es decir, el registro y asalto de los domicilios, detención de desafectos y formación de grupos paramilitares encargados de la represión. Detrás estaba la escuadra falangista, que en Leganés, según mi padre, eran 4, voy a decir los motes, no voy a decir los nombres: el guarnicionero, Frasco, Tallito medio metro, que no era de Leganés, y el otro no recuerdo cuál es. Esos son sobre los que va a caer la represión, bueno, mejor dicho, los que van a utilizar la represión contra los vecinos republicanos una vez que vuelven de la capital cuando ha terminado la guerra civil.
Y detrás entraba también la escuadra falangista para registrar todas las sedes de los partidos políticos de Izquierda Republicana, de Izquierda Republicana, del Partido Socialista, de la UGT, etcétera, etcétera, para revisar todos los archivos de estas organizaciones, que luego fueron utilizados en los consejos de guerra contra los republicanos. Tuvieron los mejores archivos de la represión para acusar en los juicios, informes preceptivos, reducción de penas, para mandar a la gente a los batallones de trabajadores o a los campos de concentración, que fueron trasladados posteriormente al Ministerio de la Gobernación, después al Sindicato Vertical, y hoy se encuentran en el Archivo de Salamanca, donde existen 450 fichas de republicanos del país. En la entrada de los militares al municipio hay 2 puntos negros que después de 90 años sigue sin saberse qué ocurrió en el cuartel de ingenieros y en el manicomio. En el cuartel de ingenieros, José María Garat de Córdoba, que es un militar, era militar, historiador, requetés y previamente falangista, habla del asesinato de varios militares con graduación leales a la República en su obra 1000 días de fuego, memorias documentadas de la guerra del 36. Para este hubo enfrentamiento armado entre las fuerzas militares y los militares de graduación se rindieron y posteriormente fueron fusilados. Ahora bien, las noticias periodísticas no hablan de este hecho, sino que los militares republicanos abandonan el 2 de noviembre de 1936 el cuartel. Ante estas versiones, ¿cuál es la hipótesis más razonable? Pues yo me inclino por la del requetés, que fue una de las personas que entró en Leganés. El hospital psiquiátrico. En el hospital psiquiátrico sí que no hay ni un archivo de lo que sucedió el 4 de noviembre o la semana del 4, todo el mes de noviembre del 36. Incluso se ha pedido a gente que conozco, que ha manejado los archivos, son las chicas estas, 4 chicas que han hecho tesis doctorales sobre el manicomio, y me han afirmado rotundamente que no existe nada de lo que sucedió en el manicomio en los años, en el mes de noviembre del 36. Yo me baso en la historia oral de 4 vecinos. Historia oral. En los 4 casos coincide que un camión militar se aposenta delante de la puerta del manicomio y varios miembros de su plantilla, entre ellos varias mujeres y una embarazada, son metidas en ese camión. En el destino del camión es donde difieren las historias orales consultadas. Unos hablan que los llevaron a las tapias del cementerio y otros a Polvoranca. Fusilamientos sí hubo, porque se llevaron a cabo, por ejemplo, un tío paterno mío pierde a su prometida embarazada y mi padre habla de la hermana de Caraperro que vivía en la calle Juan Muñoz. Lo que no se sabe es cuántos vecinos fueron pasados por las armas en Leganés, porque no hay documentación alguna por ningún lado. No existe constancia documental. Y los vecinos de afectos al golpe, evidentemente, niegan estos hechos. El miedo sigue en la sociedad. Hace un año contacté a través de mi padre con un amigo suyo que era un trabajador del manicomio. Habíamos quedado la cita, el día y la hora, y a los media hora antes de quedar con él, me llama por teléfono y me dice que no quiere ir a la reunión conmigo, después de 88 años. Pero no fue por él, sino por los hijos. Él estaba dispuesto a hablar de lo que había sucedido en el manicomio. Pero según lo que me contó mi padre, fueron los hijos los que le retuvieron y dijeron que no hablaba nada, que no dijera nada. Bien, lo primero que hacen los militares que entran es buscar a las personas que ya tienen decididas quién van a ser los que van a dirigir los destinos del ayuntamiento durante los próximos meses. Buscan al alguacil y al sereno y van a buscar a esas 7 personas que a las 7 de la tarde convocan los militares un pleno municipal con 7 vecinos sin experiencia política. Preside el pleno Mendiguchea Carriche por unanimidad de los presentes, que también le eligen como alcalde. El primer acuerdo, como es obvio, oficial, es congratularse por la ocupación y por la liberación de la villa.
y en el Pleno se aprueba el siguiente texto, que repito es obvio, dado la presión y lo que había por delante. Tanto el señor presidente como los señores gestores tienen frases de exaltado patriotismo y adhesión al movimiento salvador de España, iniciado por el ejército y secundado por los verdaderos amantes de nuestra España, acordando conste la absoluta adhesión de los mismos en acta. A partir de aquí, Leganés queda sometido al poder militar, que tiene su sede en la Plaza España, que después fue la sede de Plaza Ángel, que se encontraba enfrente de la barbacana de la Iglesia del Salvador. El 5 de noviembre, en las trincheras se trasladan a la finca de la Mora, hay un combate aéreo de los republicanos, los aviones republicanos tienen octavías en Leganés, el 6 el campo de batalla se desplaza a Carabanchel Alto y siguen los bombardeos de Leganés. Durante todo el mes de noviembre, todas estas compañías de militares están en Leganés. Absolutamente todas. Prácticamente, básicamente son requetés. Incluso tenían ya los altares en la calle Juan Muñoz, porque los militares sublevados creían que Madrid estaba ya caída. Es el café que decía que este militar que decía que se iba a tomar café en la capital al poco tiempo, pues los requetés tenían ya los altares para celebrar misas en la capital una vez que esta había sido conquistada. Bien, a principios del 37, debido a Leganés, es un municipio desde el cual se ve toda la capital. Si os vais al cerro del cementerio, se ve toda la Plaza España, básicamente. Entonces, Varela, el general Varela, tiene su cuartel general en Leganés y se va a dormir al cuartel general que tiene en Yuncos, en Toledo. Leganés es un punto estratégico del frente de batalla y está en el punto de mira de los bombarderos republicanos, porque aquí se reciben recepción de soldados, de los altares, de los víveres, es retaguardia estratégica, desde el cementerio se divisa la casa de campo, es la sede del cuartel general de operaciones de Varela, es el más burocrático, y la estación ferroviaria es el final de los convoyos militares de armamento de hombres y material de guerra y víveres. Por la semana que viene veremos cómo los vecinos de Leganés aprovechan esos trenes para robar víveres que no tenían. Por eso, la estación de Leganés está continuamente bombardeada por la aviación republicana. Es uno de los motivos por los cuales los militares crean un desvío de la vía a 500 metros de la estación original para que los bombardeos no caigan en eso. Y es lo que hoy se llama la calle del ferrocarril, en San Nicasio, que es un desvío que directamente entraba ya a la vía para irse hacia Campamento o bien hacia Extremadura. ¿Por qué los vecinos afectos al golpe, algunos, abandonan el municipio? Porque continuamente estaban llamados por la comandancia militar o el cuartel de la Guardia Civil para hacerles preguntas e interrogarles sobre sus actividades durante la República, o bien para demandar información sobre los vecinos que abandonan Leganés. Otro de los motivos, según testigos, esto es una teoría oral, por la existencia de muchos marroquíes en las calles. Me voy a acelerar, porque no. Bien, la vuelta a Leganés de los vecinos que se trasladan a Madrid una vez que llegan, es el vacío social, es el rechazo vergonzante de vecinos que desde la vuelta retiran la palabra y el saludo, miraban para otro lado cuando pasabas, incluso familiares que reducen su relación mínima a la mínima expresión. La convivencia era muy difícil porque todo el mundo se conocía y los que estaban en el poder y los vecinos serviles de siempre habían acumulado méritos al lado de los vencedores, obedeciendo y cumpliendo ciegamente cualquiera de sus caprichos. Desplegaron una política de venganza en contra de los 5 años del republicanismo en el municipio, ajuste de cuentas, acoso brutal y cruel de muchos de los perdedores. Y lo único que encontraron los perdedores a su vuelta a casa fue un ambiente hostil, acusador, que los estigmatizó,
obligándoles a reprimir su dolor, a callar sus quejas, a tragar sus lágrimas, en definitiva, a ahogar la más mínima reivindicación. La pérdida de seres, muebles, inmuebles y movientes. Por ejemplo, mis abuelos enterraron en la cochiquera toda la ropa que tenían y cuando vinieron ya no estaba. A mi padre le robaron el borriquito cojo que decía, la borriquita coja. Sabía quién la tenía, pero no podía decir nada. Mi abuela la robaron todos los enseres, los de derecha le robaron una cosa concreta es lo que se ponen los cristales en las ventanas, los visillos. Sabía que eran suyos y sabía quién los tenía, pero no decían nada. No podían decir nada. Ese fue el ambiente, poco más o menos, que sucedió en Leganés después de la Guerra Civil. Bien, como decía antes, en Leganés, el 23 de noviembre del 36, hay una reunión de Franco en la cual reconoce por primera vez la derrota militar. Su guerra había sido una guerra relámpago, desde que salió de Sevilla, pasó por Badajoz, Talavera, Maqueda, etcétera, prácticamente sin ninguna oposición, y es cuando se va acercando a Madrid cuando empieza a tener esos inconvenientes del avance de las tropas. Ese mismo día es enterrado Durruti, que fue un disparo en la ciudad universitaria. No se sabe todavía muy bien si fue fuego enemigo o fuego amigo, pero el caso es que le tiran un tiro y el 23 de ese mismo mes le entierran. Franco viene desde Salamanca a Leganés porque es una conferencia al alto nivel. Están Franco, Mola, Saliquet, Valera y sus correspondientes jefes de Estado Mayor, siendo uno de los episodios más significativos de la Guerra Civil, porque es una reunión trascendental en la que los militares sublevados cambian el signo de la contienda. Como he dicho antes, a principios del mes de noviembre el avance se ralentiza en las filas militares. Cada metro que se ganaba los republicanos se perdía cada vez más hombres. Fueron 17 días, del 7 al 23 de noviembre, de feroces combates en la capital. Además coincidió con la venida de las brigadas internacionales y los voluntarios internacionales, y Franco no conquistó Madrid porque no dispuso de los medios suficientes. Porque frente a la batalla de campo abierto, frente a los kamikazes de las mejalas de los moros marroquíes, se encontraban edificios y personas mucho más envalentonadas. Aquí en Leganés se decide y se esbozan los planes de las futuras batallas de la carretera de La Coruña, del Jarama, de Guadalajara y la de Barcelona. Aquí tenéis una foto, ese es el cuartel, hoy universidad, después del 4 de noviembre, en la cual todos estos materiales es material republicano que se deja cuando abandona Leganés las fuerzas militares republicanas. Tenéis aquí el cuartel y aquí es lo que hoy estaría esta del Corte Inglés, los 100 montaditos, efectivamente. Bien, vamos terminando. Los costes de la guerra civil. Me ha costado mucho, pero lo he sacado al final. Mirándome, bueno. Yo voy a decir unas pequeñas cosas. Los militares obligan al ayuntamiento que está en bancarrota a pagar el acondicionamiento del Hospital Militar de Sangre que ponen en el seminario de los agustinos por 1.235 pesetas. El arreglo de la calle Polvo Blanca que daba acceso al hospital por 3.500. Como consecuencia de la instalación del hospital se incrementan los internamientos de los militares. Pues bien, la presión de los militares obliga al ayuntamiento a sufragar los costes de las inhumaciones del cementerio, que era de la iglesia, y que en Getafe lo pagaban las fuerzas de ocupación, es decir, los militares. Pues no, aquí los militares obligan al ayuntamiento a pagar 2 pesetas al día
al cura por los enterramientos que hay cada día en el municipio, que son muchos, porque por el hospital de sangre que había en los agustinos, prácticamente eran heridos y muertos procedentes del frente de la ciudad universitaria. Y hay unos costes sin valorar por falta de documentación de los vecinos, a los que obligaban a muchos de los detenidos, los obligaban a cavar fosas que también tenía que pagar el ayuntamiento. Y ya brevemente, por encima, el ayuntamiento también pagaba las misas a los funerales por la toma de Teruel, por Calvo Sotelo, la recogida de los cadáveres, el socorro económico a las familias de los excombatientes, los cortes de pelos a las detenidas, el alquiler de las viviendas ocupadas por los militares, etcétera, etcétera, etcétera. El suministro de la luz y los materiales de oficina y calefacción de la comandancia militar, la limpieza diaria de esas oficinas, el salario de los jornaleros que guardaban el ganado en la jefatura de abastos de Madrid, las obras de las oficinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, en resumen, al ayuntamiento le costó la guerra civil actualmente 478.326 euros, es decir, cerca de 80 millones de pesetas. La rehabilitación de las cuevas para convertirlas en refugio antiaéreos les costó 19.192 euros y la manutención de todos los detenidos que pasaban por el calabozo que había en el ayuntamiento, en la planta baja del ayuntamiento, según entrabas a la derecha, les costó el mantenimiento los 33.000, prácticamente 33.000 pesetas. En Leganés se aplica la Ley de Responsabilidades Políticas, que la Ley de Responsabilidades Políticas se crea en febrero del 39 y es una de las leyes de mayor alcance represivo que llevó a cabo también la dictadura, que llevó Franco, porque se queda en febrero del 39. Crearon el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, que fue considerada esta ley como una aberración, porque lo que se hacía era juzgar hechos anteriores a la vigencia de la ley. Empezó a tomar vigencia desde octubre del 34, desde la Revolución de octubre del 34. Julián Casanova considera la ley el primer asalto de la violencia vengadora sobre la que se levantó el franquismo, y el problema no es que solo lo juzgaban, sino que también los ponían multas económicas. Es decir, te juzgaban, te llevaban a la cárcel los 2 meses y luego, si había accesorias pecuniarias, te ponían un mes económico. Con lo cual, la mayoría perdían todos los bienes estatales, se pusieron a subasta con la sanción económica, etcétera, etcétera. En Leganés fueron 52 personas las que pasaron por los tribunales de la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas, 29 vecinos de Leganés, 2 maestros, 2 varones, 23 enjuiciamientos, fueron 5 sentencias de muerte, una reclusión de 30, otra de 20, 2 de mayo, 2 de 12, 3 sentencias, etcétera, etcétera. No me instilo más y ya sí que me termino aquí con lo que nos pasó a los concejales republicanos. Eso sí que lo voy a leer. Pedro González González, del Partido Republicano Radical Socialista, fue fusilado en las tapias del cementerio de la Almudena el 27 de junio de 1940. Pío López Monzón, de UGT, fue condenado a 20 años de reclusión menor, falleció en el Hospital Penitenciario de Yeserías el 8 de marzo del 41 de peritonitis y apendicitis. José Luis Pérez Almendro, también del Partido Republicano Radical Socialista, no fue juzgado por ningún consejo de guerra. Marcelino Pérez de Járraga fue fusilado en las tapias del cementerio de la Almudena el 10 de noviembre del 39. Domingo de la Fuente Caballero fue un concejal de la dictadura franquista. Hay que aclarar que este señor era del Partido Republicano Socialista, pero tuvo un enfrentamiento con sus compañeros porque era un empresario, tenía animales, tenía cochinos, etc. Entonces necesitaba esos cochinos contratar algunos prados, algún prado que tenía el ayuntamiento. Entonces eso era incompatible, ser concejal en aquella época y utilizar los bienes que tenía en ese momento el ayuntamiento.
ahí viene el enfrentamiento. La gente de derecha del municipio hace la vista gorda con este señor, pero el caso es que al final fue un concejal de la dictadura franquista. Ramón Arillo Fuster también era del Partido Republicano Radical Socialista. Fue uno de los políticos más relevantes que permanecieron en Madrid junto a Julián Besteiro hasta el final de la guerra, cuando fue detenido. El 3 de abril del 39 pasó por la cárcel de Porlier y fue condenado a muerte por un consejo de guerra por adhesión a la rebelión, que fue conmutada por 30 años de prisión y en 1943 por 20 años. En este caso, y no sucedió lo mismo con Pedro González, con Perucho, sí sirvieron los avales que su familia recogió entre los afectos a la rebelión a los que salvó de ser ejecutados por los milicianos. Este señor salvó a bastantes curas y monjas de Griñón, porque en aquellas fechas era un diputado provincial, y además era el responsable de los servicios sociales de la Diputación de Madrid en aquellas fechas. Salió de la cárcel en el 62, falleció en el 87, enterrado en Leganés, y falleció a los 80 años de edad ya como agente comercial. Mariano Mayor Almingo, socialista, fue también fusilado en las tapias del cementerio de la Almudena el 12 de diciembre del 39. Ricardo Montero Callejo, de UGT, no fue juzgado por ningún consejo de guerra. Agustín Moreno, también Lozano, del Partido Republicano Radical Socialista, fue condenado a 12 años, que rebajaron su pena a 6 años y un día. Luis Mingo Martín, de UGT, fue condenado a pena de muerte, que también se la conmutaron por 30 años en octubre del 39 y en noviembre del 33 se le fue reducido a 20 años. Fallece en la prisión de Burgos por avitaminosis. Eusebio Bingo Alonso también fue condenado a 12 años, rebajaba su pena a 8, y Timoteo Martín fue el único concejal republicano de Leganés que pasó por un consejo de guerra, pero fue suelto. El resto, como veis, o bien cárcel, fusilamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y bien, no me han entendido mucho. ¿Dónde estaba situado el ayuntamiento en aquella época? ¿El ayuntamiento de Leganés dónde estaba situado? ¿Dónde ahora? Visto el documento que está expuesto ahí, yo por lo menos tengo una curiosidad muy grande y me gustaría tenerlo escrito, porque ahí está muy bien todo lo que has dicho, lo he entendido bien, pero a mí me gustaría eso tener todo el trabajo de Mariano. ver el libro. No me habéis dejado terminar, Y felicito a Mariano, lo que siempre se llega tarde. Me he perdido el partido del Girona Vega, pero no mereció la pena venir aquí más. Yo lo que mi padre, siendo niño en un barrio Brugo, en la Fuente Honda, yendo hacia el refugio. ¿Se oye? No se oye, María José. No, que quería saber si hay algún documento o algo así donde de gente que haya sufrido heridas, era mutilado de guerra como con 6 años, y otra gente de Leganés que conocíamos. Entonces, que si hay algún documento o algo así donde se relaten estos hechos, porque yo solo lo sé porque me lo contó mi padre, pero no sé en qué circunstancias y tal. Sé que le llevaron justamente tuvo buena suerte y mala suerte, porque le llevaron al hospital
al clínico y justamente entraron los nacionales y los evacuaron todos a Valencia, donde por cierto había un tío mío que era militar republicano y por eso fueron para allá y no le cortaron la pierna y tuvo la ¿Qué día fue? ¿Eh? ¿Qué día fue? El día no lo sé, fue en octubre, fue unos días antes de que entraran en Madrid los nacionales. O sea, que fue muy seguido, porque ya te digo que entraron los nacionales y evacuaron el hospital. En marzo del 39. No, era antes. Era antes. Si fue el Leganés, tuvo que ser entre el 20 de octubre y el 6 de noviembre. Me suena en octubre, me suena que entraba mi padre en octubre. Entonces, que si hay algo... No, yo solo lo que conozco es que hubo ametrallamiento de los aviones republicanos, que hubo varias víctimas, pero no hay ningún papel. Lo que sí está en el ayuntamiento es si lo pidió tu padre, la petición, después de casi 50 años, del reconocimiento. Eso sí lo conoces. Sí, lo que conozco es eso, que está en el ayuntamiento de los archivos. De todos los vecinos de Leganés, que en el año 79, si no recuerdo mal, no, 80 y tanto, pidieron un reconocimiento de los problemas que tuvieron en la guerra civil, mutilados, etc. Y se les concedió. Pero solo tengo constancia de fechas de bombardeos. Hay fotos, pero no hay fotos, sí hay fotos de 3 personas, pero no son de Leganés, son de fuera. Y lo que hubo mucho fue muertos animales. Demetrio, el problema es que esto es un libro que estoy escribiendo. Pues cuando saca el libro te lo compro Es un libro que está pendiente porque hasta dentro de 20... hay cosas que un amigo mío me ha dicho que me van a meter en la cárcel. Bueno, mejor dicho, me van a meter una denuncia, me van a mantener en vilo mucho porque como ellos tienen mucho dinero, pero se cuenta la verdad y con papeles y con documentos, porque pongo nombre y apellidos a muchas de las cosas que no he dicho aquí. Entonces estoy esperando que pasen 25 años desde el último alcalde que murió en Leganés. Tiene que pasar 25 años según la ley de patrimonio, o 50 si no conoces cuándo murió el afectado. Y estoy a pensar de eso, que cumpla, que yo creo que cumple el año que viene o no recuerdo, tengo que mirarlo. Eso es lo que estoy esperando. De todas formas, si Mariano nos lo pasa, que si nosotros la presentación la podemos colgar en la web. No, pero esto no sé si lo te va a pasar el libro. Las 4 ermitas que dices tú, había 3. Ah, A ver, Soledad, Butarque y San Nicasio. Y la iglesia. Y la iglesia. la Soledad, ¿cuál es? Hubo una cuarta. No, esa es de San La misma. Hubo una cuarta, pero que estaba en la finca de la Mora. Y los refugios anteriores estaban en la Plaza de España, en la Plaza del Salvador, Plaza La Fuente Honda y... La estación. No, la estación. En la Plaza de la Fuente... No, en la Plaza de España había dos. Una era el ayuntamiento, que es donde se celebraban antes los plenos municipales, en el sótano. Otra había una casa particular al lado de lo que sería el Bararis, antiguamente el Bararis. La Plaza del Salvador no sé dónde estaba, porque no hay documentos. Hay documentos que se hacen obras, pero no ponen el sitio exacto. Y en la Plaza de la Fuente Honda también hubo otro, pero tampoco lo he localizado. Ningún documento ningún documento. El de la provincia estaba donde
¿cómo se llamaba? Había allí un bar que era así como un jardín, donde vivía el fontanero. ¿El fontanero? Sí, al lado debajo. Ah, sí. Margarita y yo hemos estado. Pilazo. De Villa Pilar. Sí. Mariano, aquí hay dos mujeres. ¿Lo del fontanero dices tú? Sí, que era el jardincito, que había un... Que había un... Que no sabe dónde está la finca La Mora. A mí me suena dónde está. Que bueno, hagáis conversaciones. No, que pregunta Teme que dónde está la finca La Mora. La finca de la Mora, a ver, pues te digo, ¿sabes dónde está el matadero? ¿Sabes? Sí. Pues enfrente, ¿sabes dónde están eso que han cedido a un equipo americano para que... Donde la ciudad deportiva de toda la vida del Leganés, donde había La piscina que hizo el ayuntamiento al lado de una vaquería que hay Había una vaquería. La carretera de Carabanchel a Ya Manequilla. estoy ubicado. llega hasta la carretera de La Fortuna. Eso es. Está en el... Por cierto, Mariano, que ahí cuando hizo una excavación se sacó un féretro antropomórfico que ha desaparecido. No está ni en el Museo Nacional Arqueológico ni nada, a pesar que en toda la documentación figura como está allí. Sí, la finca de la Mora es uno de los sitios más relevantes del municipio. Claro, exactamente. Ahí se han encontrado, Y había- ahí hemos tenido vecinos del Paleolítico superior. Efectivamente. Y este a mí me pero el dio fútbol- mucho porque estaba haciendo prácticas precisamente de la facultad y se llevó, según todo el mundo, al Museo Arqueológico y no es cierto, ha desaparecido. Era curioso, las medidas las tengo apuntadas y el tamaño, cómo se sacó precisamente de la antigua capilla que había allí. Se lo he comentado varias veces me parece que no sé, gente, porque estoy yo interesada, ya que me dijeron otros que se trasladó por el mercado negro a un lugar en Estados Unidos. Pero era el primero que sacábamos, estaba yo, me dio una alegría y mira, se perdió. Es curiosísimo. O sea que sí, al lado de los dos arroyos que ha habido en Leganés siempre ha habido, Siempre. Arroyo de Culebra, Arroyo y Arroyo Butarque. Sí, sí. Han estado prácticamente nuestros convecinos de hace miles y millones de años. Claro, en cuanto a piezas, sí, sacabas algo. Sí. Una Eso se pregunta. descubrió a raíz de la construcción del M45, del M50 y M50 y la R5. Una pregunta. ¿Ningún concejal pudo irse a Francia? O sea, pensaban que no les iba a pasar nada, que no sabemos. Que es que ninguno... No, ninguno se fue. Prácticamente siguieron la consigna de Perucho y fueron a las trincheras. Exacto. Y además es lo que le sucedió a muchos españoles. Que Franco dijo que aquel que no tuviera las manos manchadas de sangre no tenía ningún problema. Ellos no habían matado a nadie, con lo cual volvieron al pueblo, pues porque no tenían las manos manchadas de sangre. Y al final, pues nada, pues todo el mundo cayó. ¿Y por qué iban todos a Carabanchel? Porque allí estaban más protegidos, porque estaban... Todos los de Leganés dices tú que marcharon a Carabanchel. No por la carretera de Carabanchel. Ah, por la carretera de Carabanchel. Oye, yo quiero decirte una cosa, Mariano, en principio. Yo sé que la vez anterior tú no estabas muy cómodo, pero a mí me ha parecido magnífica hoy la disertación que has hecho. Y te la agradezco un montón. De hecho, estoy cansadísima, pero he venido porque no me la podía hacer. Y decirte que ni se te ocurra hacer público nada del libro. Hay mucho aprendizaje. Bueno, pero Nada, si nada. no, yo le voy a comprar el libro. Pues Pues exacto. si me espera. Ah, pero coño, yo lo voy a comprar sí o sí. Ya me encargaré yo de que me lo den. Eso no debe. Ya le voy a dar Hay preguntas. Sí, yo únicamente quería primero felicitar a Mariano porque hace una disertación muy exhaustiva y yo creo que muy documentada de la realidad de Leganés durante el periodo de guerra. Pero hacer simplemente dos comentarios. Primero, si vas a continuar con la investigación de la represión de la posguerra. Es decir, la mayor represión en Leganés no se sufre durante el periodo 36-39. La mayor represión se sufre desde el 40 hasta el 55. Eso por una parte. Por otra parte, cuando se retorna la gente que vuelve de Madrid, porque se ha ido porque tiene temor de que van a ser represaliados, se someten a consejos de guerra, no se someten a la legislación de los tribunales ordinarios. Hay una legislación estrictamente militar
que en el 90% de los casos, e incluso en aquellas personas que no tienen ni atisbo de delitos de guerra, son condenados a muerte y luego se les conmuta la pena por cadena perpetua, pero la mayor parte de los casos son tribunales militares los que juzgan a esas personas aunque no hayan sido militares, ¿de acuerdo? Y eso supone también no solamente la condena militar, sino la muerte civil para mucha gente, sobre todo para muchos militares republicanos, que no de Leganés, pero sí de Madrid. Muchos de ellos sí se tuvieron que exiliar de España. Una vez terminada la guerra civil, 500.000 de personas se tienen que marchar a Francia. Se reparten posteriormente entre México, sobre todo México, que es el que más nos coge, Argentina, pero tenemos que tener en cuenta que más de 25.000 militares profesionales afectos a la República se tienen que marchar porque el que se quedaba, evidentemente la sometió en Consejo de Guerra y lo mataban. Franco promete en los campos de concentración de Francia, promete lo que tú decías, es decir, el que venga sin delitos de sangre no tiene nada que temer. Eso es absolutamente falso. Es decir, aquí a la gente que luego decide retornar con delitos o sin delitos de sangre son sometidos a consejos de guerra y en muchos casos ejecutados. Únicamente hacer todo. Una intervención y luego ya si quieren contestamos a todos o no. El tema de los dos vecinos que murieron en campos de concentración. Eso después. De otro capítulo del libro. Pedro, sí, efectivamente, en la próxima charla sí que me zote con todo lo que tú dices, de que la represión no fue del 36 al 39, sino después. De hecho, hay 400, vamos a ver, de los 1.200 vecinos que se van de Leganés, 450 se les hizo un consejo de guerra. Estoy detrás de ello, eso es un trabajo muy arduo. He escrito al archivo diciendo que si me lo veían, si yo le mandaba la relación, me lo mandaba, me dijeron que no, que tengo que ir presencialmente, pero tengo la lista de 450 vecinos de Leganés que pasaron por los consejos de guerra. Lo que no sé todavía, porque hay que ir al expediente y leer y fotocopiarlo y leerlo, que es el otro libro que quiero hacer ¿cómo se dice? No me saca. Es que lo que realmente se sufre después Sí. es la muerte civil. Es decir, mucha gente que se marcha y luego retorna, en principio no tiene acceso a ningún puesto de trabajo. Tienen que vivir o de la mendicidad o de la generosidad de algunos de los de derechas que les daban su trabajo. Y en muchos casos, o del extraperlo, o en infinidad de casos. Estaban estigmatizados, claro. Pero yo creo que lo dice Mariano. Lo dice Mariano. Una cosa es que haya una ley y es que pueden regresar sin delito de sangre y luego ya sabes que casi todo es trampa. Es la única forma que tenían de regresar a sus sitios, a su puesto de trabajo, quizás a ver a su familia, y ahí es donde de alguna manera es la enterrona franquista, ¿no? Otra cosa, Mariano, han nombrado de café. Han nombrado unas siglas que decían se quedaban para tomar café. Acuérdate de qué quería decir esa sigla. Yo es que no me acuerdo. Sí, hombre. Café. Café para todos. Sí, eso lo dijo un general, no me acuerdo ahora quién, lo voy a decirlo, un general franquista, cuando conquista Leganés. Sí. Ese general, que no recuerdo su nombre, dice que mañana tomaremos el café en la capital. Pero ese mañana... Traducido... ¿Qué traducido qué quiere decir? Porque que entraban en Madrid. O sea, que entraban en Madrid. Que al día siguiente iban a entrar en Madrid. Según tú es otra cosa, Antonio. Según tú es otra cosa. Es que cada letra es una cosa. Por eso te digo que según Antonio es que café es una algo. consigna. No era tomar un café, sino... Se borra la pregunta. Se borra. Lo que yo interpreto que lo dice ese general es que una vez que conquistan Leganés, que están ya a las puertas de la capital, él lo que plantea es mañana voy a tomar café en Madrid. Yo lo entiendo como que mañana iban a entrar en Madrid y ese señor se iba a tomar su café donde fuera. Pero también se aplicaba cuando a los que mataban a tomar café.
eso se decía. Y Eso camaradas era una arriba, expresión falange, que se falange. utilizaba. Y el matarile, camaradas arriba, Yo- falange. Eso es. Entonces, cuando mataban a No, gente, eso no conocía decían, ese detalle. Yo vamos creo que vas a una tomar consigna. café. Y era que le iban a fusilar. El general que dijo eso fue el general Mola. Hola, eso. ¿No fue Yahweh? No. ¿Mola o Yahweh? Ya fue Es mandado. que no recuerdo el general. Ya, bueno. Era lo mismo. ¿Más palabras? Quería preguntar. Sí, sí, sí. Has comentado de que en el año 78 se quemó mucha documentación Sí. o sea, ¿Verdad? Los falangistas, sobre todo. en el 78. En la sierra, sí. Sí. Claro.